Contrapeso es presentado por New Beard, una piel parte de tu piel. La Flor de las Terrazas, tu centro gastronómico en Santa Mónica, Caracas. Seguros Altamira, entendemos la vida. Hola Venezuela, arriba los corazones, la vida es un contrapeso, bienvenidos al programa del día de hoy. Yo soy Wilmer Rosas a través de Canalí, para ti la balanza de la opinión pública en Canalí, que ha cumplido su primer aniversario. Y agradecido a todos ustedes por esos amables comentarios que día a día pueden realizar a través de nuestra mensajería de texto. Bien, en el día de hoy tenemos siempre el grato placer y el privilegio de tener a uno de estos intelectuales muy importantes del país, pero que vamos a tratar el tema de la economía. Es economista, profesor universitario, filósofo además. Está con nosotros el profesor Emeterio Gómez. Emeterio, bienvenido. Tenía tiempo que no venía, pero siguiéndote siempre en el Universal. Fíjate, yo quería tocar el tema del día de hoy, el tema de la inflación. 25% acumulado en el año, la tasa inflacionaria interanual casi del 40%, en el mes de junio 4.7% y se estima que podemos llegar al 28% al final del año. Tratemos nosotros en el día de hoy de entender la inflación, de lo que está ocurriendo en Venezuela, Emeterio, y cómo podemos enfrentarla o cómo se puede paliar este elemento tan contraproducente, sobre todo cuando uno ve que faltan dólares en el mercado, que hubo una subasta del SICAD, 250 millones, algo así, que se prevé la inyección de esta cantidad de dólares. ¿Qué va a pasar con eso? Las importaciones, la escasez. Ayúdanos a entender un poco, Emeterio. Bienvenido. Sí, bueno, gracias y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo creo que vale la pena precisar un poco, aunque sea un poco fastidioso también, pero la explicación de la inflación, las razones de la inflación. Una cosa que es bien importante que sepamos es que ese es un flagelo, un mal que se acabó en el mundo hace 30 años. En la década de los 80 había un peligro inflacionario muy grande y por fin se asomaron las medidas necesarias para evitar la inflación. Y la medida fundamental que se adoptó fue el control de la oferta monetaria, es decir, la restricción en la cantidad de dinero que se lanzaba a la calle. Porque si la cantidad de dinero se restringe, entonces las presiones de demanda se disminuyen. Si hay menos dinero en la calle, la gente tendrá menos posibilidades de demandar bienes y la presión al alza en los precios de esos bienes se disminuye. Eso fue lo que se conoció como el monetarismo. A veces se lo llamaba también neoliberalismo. Tú te acordarás, a principios de los 80, toda aquella oleada de la acusación de neoliberales, a todo el que intentaba controlar la inflación por esa vía. Porque la inflación y la inyección de dinero en la economía era un mecanismo muy fácil para hacer demagogia. Usted simplemente inyectaba la cantidad de dinero mayor en la economía y usted tenía más empleo y por supuesto más inflación. Se impusieron afortunadamente las tesis de Milton Friedman a principios de los 80 y se acabó la inflación en el mundo. Esto que estamos viendo ahorita de que una inflación como la venezolana, que en los últimos años ha estado en el 30%, es de las más altas del mundo, no se explicaba para nada en los años 80 del siglo pasado, donde Argentina llegó a tener inflaciones del 4000% y en general las inflaciones eran hiperinflaciones. Eso se acabó en el mundo porque las políticas monetarias restrictivas controlaron la inflación. Yo recuerdo que Caldera 2, 103% llegó la inflación en ese momento. Claro, pero ya una inflación del 100% era una inflación limitada frente a las inflaciones que había en el Cono Sur, frente a las inflaciones que llegó a haber en Nicaragua, inflaciones del 2.000, 3.000, 4.000. Yo recuerdo mucho una cena en Brasilia con una comisión, una delegación venezolana. Llegamos a un restaurante, el coordinador de la comisión pidió la carta
nos pidió que escogiéramos lo que íbamos a comer y llamó para que nos hicieran la cuenta. Nosotros no entendíamos nada. ¿Y para qué hace eso? Para pagar antes de comer. Porque si pagamos después de comer, va a costarnos el doble, porque la inflación subía a cada hora. No es exageración, eran inflaciones desbordadas. Eso se acabó, y lo que me interesa para aterrizar por fin en Venezuela, eso se acabó porque el monetarismo, Milton Friedman, ayudaron a eliminar las inflaciones. Una inflación, yo recuerdo mucho un detalle simpaticísimo hace un tiempo que vi en enero un periódico que decía inflación en Venezuela, 30%, inflación en Perú, 3%. Pero la de Venezuela era la de diciembre pasado y la del Perú era la de todo el año pasado, porque nosotros estábamos ya con esta presión. Bueno, pero aterrizando finalmente, lo que me interesa destacar es que en Venezuela hoy la inflación se está produciendo no como resultado de un exceso de demanda, que también lo hay porque tenemos cualquier cantidad de dinero circulando como consecuencia de los precios del petróleo altísimos, sino como restricciones de la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Simple y sencillamente las políticas económicas que ha puesto en práctica este gobierno y en general el chavismo en 14 años, las políticas económicas han tendido a atentar contra el aparato productivo. Significan restricciones para la inversión, significan desestímulos para la inversión. El aparato productivo se resiente, hay menos producción de bienes y servicios y no se necesita ser economista para saber que cuando hay mucho dinero en la calle y menos producción de bienes y servicios, la resultante tiene que ser una presión de los precios a subir. Pero ya va, pero no pudiera ser, profesor, que a los empresarios, a los productores del país le dan los dólares y hacen otra cosa con eso. No, por supuesto que algo de eso hay, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental que está ocurriendo en este país, Wilmer, es el desestímulo a la inversión, con una posibilidad que afortunadamente se ha frenado con la lamentable muerte del presidente Chávez, pero hablemos de los dos periodos. Entonces, mientras el presidente Chávez estuvo vivo, la presión contra el capital privado, contra la inversión privada, contra la propiedad privada, la sola amenaza de destruir la propiedad privada que Chávez la hacía en forma explícita. Ahora Maduro se ha frenado un poco en eso, pero no ha dicho que no ha dicho que van a modificar. Pero ellos dicen, pero en contrapeso, ellos dicen que estaban buscando la creación de un nuevo empresario, de un empresario con mayor responsabilidad social, con un empresario con una misión más equitativa, con una visión de conjunto de país. Eso es lo que dicen ellos en contrapeso. Con todo el respeto por ellos, eso son tonterías. Eso son absolutamente tonterías, porque cuando tú lanzas como objetivo fundamental de tu política el construir una sociedad comunista, y Chávez no engañó a nadie con eso. Chávez dijo claramente: yo voy hacia el marxismo y hacia el comunismo, y hay que destruir la propiedad privada. Podrás pensar en todos los empresarios que te dé la gana, pero si destruyes el estímulo a la propiedad privada, ya todo lo demás viene solo. Vamos a hacer un corte, regresamos en breve con Emeterio Gómez. Soy el alcalde Freddy Rodríguez y quiero saludar a Wilmer Rosas y a su programa Contrapeso en este su primer año de existencia, deseándole pues que en el futuro continúen los logros y el éxito. New Beard, pura piel, parte de tu piel. Es la hora de la flor de las terrazas. Flor de las Terrazas, tu centro gastronómico en Santa Mónica.
Continuamos en Contrapeso, la otra opinión, con Emeterio Gómez en el día de hoy. Bueno, la cesta OPEP amaneció en $106 por barril. El desempleo está en alrededor del 8%. Estas son cifras del BCB, del Banco Central de Venezuela. Pero además se asume que se imprimió más dinero desde el año pasado para solventar temas de la masa monetaria. Entonces, pero tenemos que hacer el programa que lo entienda el gran público. Es decir, ¿cómo podemos entender, volviendo al tema de la inflación o manteniendo esa idea, cómo podemos entender la situación actual y qué podemos hacer en función para enfrentarla, para dominarla, o qué sugerencia le puede hacer el gobierno desde aquí? Bueno, mire, yo creo que esa es un poco la clave de todo, que puede sugerírsele al gobierno, y quiero precisarlo, terminar de precisar lo que señalé en el espacio anterior y establecer una diferencia muy clara entre el periodo del presidente Chávez, en el cual claramente se destruyó la posibilidad de invertir en Venezuela, porque era muy claro la tentativa de construir un régimen comunista, y mucho más claro todavía el ataque a la propiedad privada. Y si se ataca a la propiedad privada, si usted dice que su objetivo es destruir la propiedad privada, usted no puede tener un aparato productivo jamás. Sí, pero hay un elemento grueso allí que no puedo dejar de pasar y usted va a continuar porque hay mucho más tiempo. Usted dice que no se pudo invertir más en Venezuela porque habían unas condiciones contradictorias de esa inversión. Sin embargo, ellos demostraron que alrededor del tema petrolero se invirtió mucho dinero, por ejemplo, en la faja. Entonces, y que eso era una masa monetaria importante, se hablaba de 30, 40 mil millones de dólares en los próximos años. ¿Cómo se dice entonces eso? ¿Cómo se explica? No, bueno, pero es que tú mismo lo estás diciendo. Es muy clara la diferencia entre invertir en petróleo, en un país que es esencialmente petrolero, con unos precios del petróleo astronómicamente altos. Eso es una cosa. Y otra cosa es invertir en tomates, en agricultura, en ajonjolí, en ganadería, invertir en producción de bienes y servicios, que son los que cuentan para la inflación. Porque cuando tú tienes una producción petrolera muy alta y la exportas y obtienes dólares que cambias por bolívares a una tasa significativamente alta, entonces la masa monetaria se incrementa. Eso es más bien todo lo contrario. Invertir en petróleo significa aumentar las exportaciones petroleras, significa aumentar la cantidad de bolívares circulando en la economía, eso significa aumentar la demanda y eso presiona sobre los precios al alza. Del otro lado, ¿qué tenemos? Una destrucción del aparato productivo, del que produce los bienes agrícolas y los bienes industriales que sirven para alimentar la economía, para alimentar la oferta de la economía. Si tú restringes eso, entonces ¿qué tienes? Lo que dijimos desde el principio. Tienes una demanda creciente por la masa de bolívares que hay en la economía y una oferta restringida. Oferta me refiero de productos agrícolas e industriales restringida. No se necesita ser economista para saber el resultado de eso. Un exceso de demanda y una restricción en la oferta terminaron produciendo esta inflación que tiene Venezuela, que es desproporcionadamente alta para los niveles mundiales. Pero quisiera ir a lo que tú señalabas de qué recomendarle, si es que alguna recomendación cabe hacerle al gobierno de Maduro. Y la idea es profundamente clara, creo yo. El presidente Chávez estaba claramente volcado hacia el comunismo. Maduro no ha definido en los meses que lleva en el poder para dónde va a apuntar su gobierno. Si va a reforzar la tendencia comunista o si va a alejarse de la tendencia comunista. Allí está absolutamente anclado sin definir nada. Absolutamente nada se ha definido en este país en cuanto a proyectar o a profundizar la política comunista de Hugo Chávez o cambiar radicalmente. Mientras esa decisión no se produzca, estaremos en el limbo. Pero ahí hay una precisión. El presidente Maduro ha dicho que se mantiene el plan de la patria que fue presentado por el presidente Chávez. Entonces es un seguimiento de un plan. Sí, bueno, pero la boca sirve para decir muchas cosas, hermano. Tú dices que vas a mantener el planteamiento de Chávez, pero no ha dicho ni pío acerca de la orientación comunista del presidente Chávez, que es la clave de todo esto. Yo no sé si exagero, pero el problema fundamental de todo esto es que cuando tú dices
que tú apuntas, aunque sea remotamente hacia el comunismo, tú le estás transmitiendo a la economía una indicación muy clara. Cuba, chico, Cuba, que lo hemos discutido aquí en otros programas. ¿Qué es lo que ha pasado con Cuba en 60 años de revolución cubana? Que se destruyó una economía. ¿Por qué? Porque Fidel Castro asumió explícitamente el comunismo y se convirtió en un apéndice de la Unión Soviética y destruyó la economía cubana. ¿Qué está pasando hoy en Cuba? Estos días vi un titular en la prensa que realmente me entristeció profundamente. El titular decía, a partir de hoy se pueden vender y comprar carros en Cuba. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que se decrete que se pueden comprar y vender carros en una economía hoy en el mundo. ¿Qué es eso? Eso es una loquetera que ha llevado a la destrucción de Cuba. En Venezuela estamos en el limbo en ese sentido. No se ha reforzado la orientación comunista de Chávez, pero tampoco se ha dicho nosotros vamos hacia una economía, aunque fuera no comunista. Ahora, pero frente a eso, pudiéramos establecer alguna diferenciación, no tenemos por qué estar de acuerdo totalmente en lo que se dice. Pero Maduro ha caminado por el país y ha dicho o ha puesto en servicio nuevas fábricas, tractores, el área tecnológica, por allá en Falcón. Es decir, no hay avances en esa materia, porque es que yo creo que no es que está paralizado el gobierno. No, por supuesto que no está paralizado, Wilmer, pero tú sabes muy bien que una política gubernamental no es andar por los distintos puntos del país inaugurando fábricas. No, una política es decir, nosotros estamos a favor del modelo económico tal, el que sea, viejo. Pero tú tienes que decir, mi modelo económico es o economía de mercado con cooperativas o economía capitalista solidaria o, bueno, ahí tenemos el ejemplo de María Corina Machado, que por primera vez en este país se atreve a decir que ella está a favor del capitalismo. Yo no le pido a Maduro eso, pero por lo menos que diga, mi modelo económico es tal. ¿Ha dicho él algo en ese sentido? Pero por eso, ¿y eso qué significaría? Que con eso las inversiones regresan a Venezuela, que con eso el tinte internacional, la visión internacional sobre Venezuela cambia. En el acto, viejo. En el acto, por supuesto, en la medida en que se puede evaluar que el tipo está hablando seriamente, porque también en ese sentido se puede hablar tonterías. Pero si se comprueba que está hablando seriamente y diciendo que va a lanzar a Venezuela, la economía venezolana, hacia una economía de mercado, ahí tenemos el caso de Chile, viejo. Después de Chile no hay que discutir más estas cosas. Pinochet con una dictadura feroz. Si no la has visto, te recomiendo que veas una película que está por ahí que se llama No, que es el plebiscito en el cual se le dijo no a Pinochet. En la cual yo estuve allá en pleno Chile en ese momento. Eso. Así es. Entonces, cuando tú, como Pinochet, le dices a una economía, que es exactamente una respuesta a tu pregunta de ahorita, cuando un dictador criminal, como fue Pinochet, le dice a una economía como la chilena, estamos a favor del capitalismo y vamos a desarrollar una economía capitalista, Chile se convirtió en lo que es hoy. Voy a hacer un corte, regresamos en breve. New Beard, pura piel, parte de tu piel. Continuamos en Contrapeso, la otra opinión, con Emeterio Gómez. Bueno, pero el gobierno ha puesto en marcha el tema de la subasta de los dólares. Y los sectores siguen quejándose que no es un buen signo, que no fue la cantidad adecuada. Pero se están tomando medidas y entonces la gente no lo acepta. ¿Cómo es la cosa, Emeterio? Viejo, ya te lo dije, si tú puedes tomar las medidas concreticas que te dé la gana, tú puedes manipular el dólar o manipular la provisión de subsidios para X o Z sector, pero esos son detalles.
Una política económica no es tal puntico aquí, tal puntico allá, sino es definir, yo voy, que conecta muy claramente con el otro elemento, que es yo voy hacia una sociedad socialdemócrata. ¿Cuánto ha dicho Maduro en el sentido de la orientación política fundamental que él le quiere dar a su gobierno? Está bien, no dices nada más sobre el comunismo, pero defínete bien. ¿Eres molusco o marisco? Entonces defínete en cuanto a la orientación política básica que no la ha definido. Sí, no es suficiente tomar medidas de esa forma, sino hablar de la gran política, de transversalizarlo. Eso es. Gracias por la palabrita. Transversalizar todo. O sea, que se sepa que en términos de apoyo al sector privado hay una comprensión global de que la sociedad va hacia una economía de mercado. Si tú no defines claramente que vas hacia una economía de mercado, entonces te enredas por completo, porque simple y sencillamente no hay otra. Hay algunas personas, sobre todo en el sector opositor, que se regodeaban con el tema de que se iban a desplomar los precios del petróleo, que del dinero no iba a alcanzar para el presupuesto nacional, de que el déficit en esa materia iba a incrementarse, con lo cual íbamos a entrar en un desespero en la economía venezolana. Y resulta que con esos $106 todavía sigue entrando mucho dinero aquí a Venezuela. No es el caso de Meterio, que no le falta seriedad en este sentido, porque uno no puede apostar a que el petróleo se desplome. En serio, eso sí es una tontería. Absurdo. Entonces, ahora, pero además se han tomado medidas con respecto al seguimiento de la corrupción. Están avanzando, por ahí lo del Bandes, por ahí lo del CENIAD, o sea, se están destapando cosas. No, evidentemente se están destapando cosas. Esto que acaba de ocurrir en esta empresa de Guayana, Ferrominera. Ferrominera. Lo que acaba de ocurrir en Ferrominera, mano, hay que alabarlo, hay que hacerle loas. Contra la inteligencia que hubo para el coronel. Hay que hacerle loas al gobierno por destapar esa olla de Ferrominera. Pero el problema es que cuando tú destapas una olla como esa, lo que estás diciendo es en todo el país hay un montononón de ollas. Porque la corrupción que ha privado en estos 20, 14, 15 años desde que Chávez se encargó en el 99 es inmensa, viejo, mucho mayor de lo que puede haber habido en Ferrominera. La corrupción y sobre todo una cosa que es palabras mayores, que es la conexión con el narcotráfico. Esta cosa que está pasando con la... Pero en términos de Churchill, uno puede cometer un error hasta hoy y cambiar mañana, porque uno no puede quedarse en el error toda la vida. Entonces estamos en buena línea. No, viejo, no, para nada. ¿Cómo te puedo...? Pero me está diciendo eso, Meterio, me lo está diciendo. Viejo, no, porque lo fundamental que te estoy diciendo es que tú necesitas un marco general de política económica. Si Maduro sale un día y dice, señores, anoche tuve una iluminación y he descubierto que el capitalismo es el futuro de la humanidad y Venezuela va para allá, se acabó todo, viejo. Porque eso es la definición grandotota. Sí, pero en una redefinición del capitalismo, porque yo te he leído bastante y el capitalismo tiene vuelto trizas al mundo. Al mundo, pero es el único que hay. No hay alternativas, el comunismo se acabó, el cooperativismo se acabó, todas las alternativas al capitalismo se acabaron. Entonces, ¿qué es lo que queda? Empezar a ponerle apellidos al capitalismo. Perdón un segundito, capitalismo solidario, capitalismo con rostro humano, capitalismo idealista, lo que te dé la gana, viejo. Pero tú tienes que asumir que la forma básica de producir bienes y servicios es la empresa privada, no hay más. Socialismo productivo no te sirve. No, viejo, no, hay que ir al núcleo básico, Wilmer. El núcleo básico es cómo funciona la producción de bienes y servicios. Yo eso lo resumo a mis alumnos con un ejemplo muy sencillo, viejo. Si tú pones a dos obreros a trabajar en una línea de producción y el uno es 2 veces más eficiente que el otro, y tú el viernes les pagas igual a los dos, eso se llama socialismo, tú lo que estás es destruyendo la producción, porque el lunes, hasta que no sabes con qué actitud va a venir el que es doblemente más eficiente que el otro, pero cobró lo mismo que él el viernes. ¿Cómo va a venir ese hombre el lunes? A trabajar a mitad de máquina, a media máquina. Y las palabras dentro del gobierno del estudio de lo que es la China actual en el sentido económico. Ese es un magnífico ejemplo. Buscaste cuchillo para tu pescuezo. Yo no, díselo al gobierno, yo no soy gobiernero.
¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es eso? No, viejo, Eso es lo un están juego. diciendo ellos, yo no. Es un juego. Mira, Emeterio. Un juego. Me tiró Un juego simplemente. Pero tengo que hacer un corte. Me Seguro. tiró un gancho al hígado. Pues ya venimos. Ahí nos arreglamos, Ya en venimos. el interín nos arreglamos. New Beard, pura piel, parte de tu piel. Es la hora de la flor de las terrazas. Flor de las Terrazas, tu centro gastronómico en Santa Mónica. Bien, continuamos con Emeterio Gómez. Ajá, pero uno lee Emeterio, yo creo que me explique cómo es eso de que Venezuela puede alcanzar el 3% del crecimiento en este año, más que los Estados Unidos, que va a crecer el 2%, pero además supera a España, a Italia, a Portugal, a Grecia. No es que ellos no van a crecer, sino que van a decrecer. Entonces Venezuela crece, explíqueme por qué crece entonces. No, mira, ahorita te lo explico, pero déjame terminar lo que hicimos como un chiste en el espacio anterior, que es el mejor ejemplo de todo lo que estamos discutiendo. Por eso te dije bromeando que buscaste cuchillo para el pescuezo. Porque China es el mejor ejemplo de todo lo que estamos discutiendo. Yo nunca olvidaré, viejo, hace 33 años, en 1980, un dirigente chino llamado Deng Xiaoping dijo en 1980, vamos para el capitalismo. Acababa de morirse Mao. Mao murió 3 o 4 años antes y hubo ahí 3 o 4 años de luchas internas porque estaba la bendita viuda de Mao queriendo continuar el comunismo de Mao Zedong Deng Xiaoping dijo, después que derrotó a la viuda de Mao, dijo no, vamos para el capitalismo. Y China hoy, 33 años después, es ya una potencia mundial que está superando a todos los demás países del mundo, porque con el inmenso potencial económico que ese país tiene, si asumía y lo asumió el capitalismo, era imposible que se frenara el crecimiento de China. Entonces, ese caso de cómo el capitalismo definido claramente, aun cuando China todavía se llama China comunista, y la autoridad máxima de China todavía es el Comité Central del Partido Comunista Chino. No, ellos van claramente hacia el capitalismo. Ahora sí, recuérdame lo que me dijiste. Ahora el tema del crecimiento en Venezuela. Bueno, pero es que eso tiene una explicación muy sencilla, viejo. Este país crece aún contra la voluntad de sus gobernantes. Porque como el petróleo tiene el peso que tiene y los precios petroleros están donde están, entonces eso es absolutamente imparable. Pero eso no es muy duro, que tú digas que en contra de la voluntad de los gobernantes. Hace caso que el gobierno no quiere también avanzar. Pero es que el querer avanzar, ¿cómo puedo insistirte lo suficiente? El querer avanzar tiene que empezar por definir un modelo económico. ¿Tú crees que Maduro le pregunta a un periodista, ¿usted está a favor del capitalismo? ¿Qué va a decir? ¿Cuál es el modelo económico que usted va a poner en práctica? ¿Cuál es la estructura básica de producción que usted va a poner en práctica? E insisto que es muy importante, aunque el programa no esté orientado en ese sentido, pero al lado de la definición de política económica está la definición de política política. ¿Qué define hoy al gobierno de Maduro en términos de líneas básicas de la estructura política? Ya no es el comunismo, entonces ¿qué es? ¿Cómo se define? ¿Cómo lo define? Permíteme asumir
el papel de, de conductor del programa. ¿Cómo definirías tú políticamente al gobierno de Maduro? Entonces, ahora, pero ¿no le estás pidiendo mucho en 2 meses, en 3 meses? ¿Le estás pidiendo mucho al gobierno de una vez? ¿O? No, viejo, no. Eso hay que decirlo el primer día. Eso hay que decirlo antes. En una democracia común y corriente, ¿cómo se gana la presidencia de un país? Diciendo claramente cuál es el modelo económico que yo voy a lo poner. ganaron la presidencia. Bueno, claro, Entonces, pero la gente tiene una expectativa en relación al seguimiento de los grandes lineamientos. No me trampés. Maduro ganó porque era el heredero señalado por Chávez, el electo, el ungido, perdón. Era el ungido. Chávez dijo en diciembre, Maduro es. Y eso, con la devoción que este pueblo tuvo y tiene y sigue teniendo por Chávez, eso es el origen de su poder. Bueno, no porque en ese posicionamiento de ese inconsciente colectivo que la gente siguió los lineamientos del comandante. Absolutamente. Entonces, ahora todavía Maduro tiene el chance, o todavía el gobierno tiene el chance de decir, nosotros, esta cosa que acaba de hacer Maduro, de atacar a los Estados Unidos, que uno lo oye hablar y pareciera que Venezuela fuera una potencia nuclear descomunal, no le voy a dejar pasar una al presidente norteamericano. Pero no tenía que responderle a quien va a ser embajadora de los Estados Unidos en la OEA y que va a tener relación con Venezuela, Está bien. Y las políticas autónomas. No me vayas a decir tú en este momento, y yo quisiera, déjame traerte rápidamente, porque la digresión académica aquí en este programa es válida. Y la gente entiende, porque yo no puedo dejar pasar esta oportunidad. Esto es como que Latinoamérica o el gobierno bolivariano no hubiese respondido a la agresión que recibió el presidente Evo Morales cuando iba en un itinerario, en un vuelo internacional. Es decir, Venezuela se va a quedar callado en lo que diga los Estados Unidos. Pero otra vez vuelvo y te repito, viejo, una cosa son los detalles, y eso había que hacerlo, porque era un problema de autonomía o de soberanía de un país. Eso había que hacer. Una cosa son los detalles y otra cosa son las grandes definiciones. Colombia no necesita andarle explicando a nadie a cada momento que está a favor del capitalismo. Brasil, a pesar de todo lo izquierdista que puede hacer Lula y a pesar de estas dificultades que están teniendo, hace tiempo que se definió a favor del capitalismo. Ya va, pero permíteme mi ingenuidad académica en el tema, porque aquí el especialista eres tú. Pero me está diciendo que hay detalles. Hubo un detalle aquí, un detalle aquí, un detalle aquí. La suma de los detalles no te está provocando un respeto de la política nacional. No, precisamente no. No es una suma de detalles, viejo. Tú puedes tener en tu comportamiento personal una suma de detalles, pero tú defines claramente, yo soy economista, o yo soy animador de televisión, o yo soy futbolista. Tienes que definirte. Tú tienes que definirte, gracias, ¿te fijas? Tú tienes que definirte como tal, y si no te defines, bueno, andarás por ahí dando tumbos, pero un país mucho más, un país muchísimo más. Ahí tienes el caso dramático, dolorosísimo, de lo que está pasando en Nicaragua. Nicaragua, todavía este buen señor Ortega, define a Nicaragua como socialista. Pero Nicaragua está asumiendo, afortunadamente, caminos de progreso hacia el capitalismo porque no tienen otra alternativa. Entonces, de eso se trata, viejo, de definir un marco general, un enfoque global, que es lo que hizo la Unión Soviética, pues. Cuando se cae el muro de Berlín... Ahora, pero tú dices, por ejemplo, que Colombia no tiene que dar respuestas a nadie sobre el capitalismo, sobre cómo está embarcado en esa idea, en ese proyecto, en esa gran política, y Colombia tiene más desempleo que Venezuela. Eso es otra cosa, el capitalismo puede tener desempleo, pero en Colombia nadie se plantea ningún coqueteo con nada, nadie digo del lado del gobierno, porque está la FARC y está la guerrilla que todavía se tiene por comunista, pero el gobierno colombiano o el gobierno brasilero no tienen la menor duda acerca de cuál es el modelo de sociedad que ellos están impulsando. México, todos vivimos en algún momento la ilusión de la Revolución Mexicana y Emiliano Zapata. En estos días un amigo me regaló irónicamente un libro sobre Emiliano Zapata y toda aquella epopeya de la lucha revolucionaria mexicana. En 1937 vino un señor que se llamó, no me voy a acordar, y dijo, México va hacia el capitalismo. Y desde ahí para acá, México ha estado creciendo como una potencia capitalista. Mire, y nosotros vamos en este programa a hacer un corte.
piel, parte de tu piel. Bueno, Contrapeso sigue aniversario este mes y en el día de hoy Emeterio Gómez nos ilustra. Ya hablaste de la definición que debe ocurrir en el país, que es, ya lo hemos ratificado varias veces, pero el ciudadano normal dice, bueno, tenemos esperanzas, expectativas pueden haber positivas, le damos un voto de confianza, ¿qué hacemos? La oposición, en palabras de Julio Borges, dice que han sido 100 días de desastre. Yo no creo que sea así. Y la gente, el gobierno que se ha decretado obrerista, ha comenzado a dar respuestas a ese sector también. Es decir, ¿cuál es la expectativa? ¿La esperanza la tenemos? ¿No la tenemos? O sea, cierra la Santa María. ¿Qué hacemos? Mira, yo le decía en estos días a alguien que por primera vez, desde que yo estoy metido en esto de análisis económico y político y social, por primera vez no tengo honestamente ninguna perspectiva clara acerca de lo que va a pasar en este país. Aunque sea medio irresponsable decirlo, yo lo digo con toda firmeza, aquí puede pasar cualquier cosa. Aquí puede pasar desde que Maduro se defina o se acabe de definir en un sentido u otro, o que no se defina en un sentido u otro, porque lo que está detrás de la fachada política es la indefinición absoluta que está ocurriendo en el PSV, y es que es comprensible además, porque fue un movimiento político. Fue una revisión. Fue un movimiento político que surgió inspirado por una persona. Chávez era demasiado peso en el PSV. Ajá, pero la presencia con más fuerza de Nelson Merente frente a Jordani no te da un indicativo, una idea, una perspectiva. No, en absoluto, Wilmer, porque eso es más bien, dificulta más bien la cosa, porque Merente y Jordani eran técnicos en el gobierno y la definición técnica está supeditada claramente a la definición política. Claro. Eso es demasiado importante. Cuando tú tienes un técnico muy eficiente, pero que no está orientado políticamente por una definición de política que permitirá una definición de política económica, porque las políticas económicas están supeditadas a los enfoques políticos, entonces cuando eso no existe, puede pasar cualquier cosa. Y a mí me preocupa tremendamente, no quiero ser demasiado pesimista, pero a mí me preocupa tremendamente porque exactamente lo mismo que está pasando en el gobierno, con todo el dolor del alma, hay que decirlo, está pasando en la oposición. La oposición venezolana no tiene hoy ninguna definición clara acerca de modelo de sociedad. Lo he dicho y me he generado todos los rechazos del mundo con los amigos que están metidos de lleno en la MUT, pero lo he dicho y lo seguiré diciendo, la MUT no ha definido un modelo de sociedad, no existe. Y cualquiera podría decir, pero es que no puede existir porque ahí están todas las corrientes reunidas. Bueno, magnífico, viejo, pero busquemos algún punto mínimo de definición. Porque es más es una plataforma electoral. Una plataforma electoral, pero una plataforma electoral necesita alguna definición mínima otra vez acerca de para dónde va el país. Ese detalle circunstancial absolutamente increíble de que la MUT no pueda decir nada contra el comunismo, porque dentro de la MUT está dos o tres movimientos que todavía se llaman comunistas, viejo. Bandera roja. Sí, uno puede comprenderlo, pero de hecho eso es una limitante tremenda. Pero más allá de eso, dejando eso de lado, dentro de los que son demócratas, no hay en la oposición venezolana una definición clara acerca del modelo de sociedad. Todavía hay gente de la oposición que uno le dice capitalismo y se le hinchan los pelos. Pero diferente a eso, esas dos situaciones de gobierno y oposición no podrá surgir un nuevo elemento que Ojalá nos permita. Dios te oiga. Siempre hay una oportunidad, Emeterio, ¿cómo es la cosa? Siempre hay una posibilidad. Finalmente,
el gobierno debe definirse. Maduro debe ratificar hacia dónde va y en consecuencia el venezolano sí puede tener una esperanza. No, por supuesto que tenemos una esperanza y una esperanza muy grande porque este país y esta economía, qué sé yo, hablando de lo que estábamos hablando antes de empezar el programa, de las pruebas de la existencia de Dios. Que tienes que escribir este domingo sobre eso porque estamos esperando la cuarta razón. Sí, bueno, hablando de las razones para creer en Dios, este país está bendito de Dios desde siempre. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Emeterio Gómez por haber estado con nosotros en el día de hoy. Pues Contrapeso, la otra opinión que va a regresar cuando Dios así lo permita. Arriba los corazones, Venezuela. El tema de hoy para relajar de Alex Zurdo, el semáforo. Hasta entonces. El semáforo está en rojo, el tráfico está pesado. Son las 5 de la tarde, ruta de lo acostumbrado. Voy camino a casa luego de un día largo y cansado. Tengo música de fondo y me mantiene relajado. Entre carros, humentil y mucho ruido. Veo a alguien que camina con su rostro entristecido. Tenía un recipiente que contenía un par de monedas y una frase repetida: brother, dame lo que puedas. Allí siempre se pasaba por la tarde y la mañana. Unos cooperaban y otros le cerraban la ventana. Y si alguien le hablaba era en forma de prejuicio. No le daban pa' su hambre, pensaban que era pa'l vicio. Yo le había agotado, no podía más, estaba exhausto. Da un suspiro y al momento se dirige hacia mi auto. Un cartón que me decía: hace tiempo que no ceno, por favor dame la mano. No soy malo, yo soy bueno. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, esperanza para sus Cuando le brindé la ayuda para saciar su barriga, con los ojos muy aguados dijo: que Dios te bendiga. Da la vuelta con su cara triste, medio avergonzado. Yo sentía que quería hablarme y no había terminado. Cuando ya me da la espalda dije: también te bendigo, pero te hago una pregunta, dime qué pasó contigo. Respiró profundo y regresó para entonces contarme y me dice: por favor, ahora no vayas a juzgarme, porque ya son muchos los que me han venido con sermones. Como tú yo soy humano y tomé malas decisiones. Yo también tenía familia, yo también tenía un hogar. Tengo un hijo que a la cara no me quiere ni mirar. Y a su madre en ese entonces no la supe valorar. Hice algo incorrecto y no me quieren perdonar. Pero lo más que me duele y recuerdo aquel día 2 cuando decidí alejarme completamente de Dios. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, la esperanza pasó. El semáforo cambió y ya tenía que marcharme. Hice una oración por él con la intención de restaurarle, declarando que para su vida iba a salir el sol, que Dios nunca se ha olvidado, siempre ha tenido el control. Me confiesa porque sorprendidamente me miraba, y es que al verme de momento a su hijo le recordaba. Me menciona que a pesar de todo aún anhelaba volver a ser aquel hombre que su familia cuidaba, volver a ser aquel hombre en el que siempre confiaban, pero que sentía temor de que ellos lo despreciaran. Y le dije: ya no dudes, no lo creas imposible. Tú bien sabes que para el que cree todo es posible, que para su vida nuevamente iba a salir la luz, que buscara a su familia en el nombre de Jesús, que le agradeciera porque todavía estaba vivo. Terminó diciendo: gracias, lo recibo. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, la esperanza para sus penas. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, la esperanza para sus penas. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario
contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, la esperanza para sus penas. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas. Dolor una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, la esperanza para sus penas. Contrapeso fue presentado por New Beard, una piel parte de tu piel. La Flor de las Terrazas, tu centro gastronómico en Santa Mónica, Caracas. Seguros Altamira, entendemos la vida.